Estamos de vuelta aquí en Comercio TV en Buenos Días Wall Street y ahora vamos a tener una conversación sobre las recientes acciones de Estados Unidos en relación con el gobierno de Nicolás Maduro que han tenido repercusiones no solo en Caracas, sino también en Washington, en los mercados y en distintos países de América Latina. Estas decisiones, por supuesto, reabren ese debate sobre los objetivos de la política estadounidense hacia Venezuela, ya sea en materia de lucha contra el narcotráfico, cambios políticos internos o intereses geopolíticos. Asimismo, plantean interrogantes sobre las señales que Washington envía a aliados y países vecinos como lo son México y Colombia. Todo esto en un contexto marcado por políticas migratorias y relaciones diplomáticas que se ven complejas. Para analizar este escenario, conversamos aquí en esta mañana con Manuel Aguilera. Él es periodista y analista sobre los intereses que están en juego, las implicaciones regionales y las posibles consecuencias en el ámbito político estadounidense. Así que, Manuel, buenos días, bienvenido. Encantado de estar contigo y con la audiencia de Comercio TV. Qué bien, Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Estamos comenzando este 2026, literalmente es el cuarto día de mercado, pero a hoy, que es 7 de enero, estamos dándonos cuenta de todo lo que ha sucedido. Incluso este fin de semana vimos esta captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. Hubo una reacción en el mercado relativamente que sorprendió, aunque también ha estado con calma. Muchos han visto desde una perspectiva diferente. Y te pregunto a ti, ¿qué pueden aprender los inversionistas y el público en general de esta respuesta del mercado en lo que hemos visto este establishment político? Bueno, yo creo que aquí la cuestión es si en esta operación ha pesado más lo político o lo económico. Y yo creo que claramente ha pesado más lo económico. No hay más, hay que escuchar a Donald Trump. Donald Trump, en su primera intervención, no habló de democracia, no habló de derechos humanos, no habló de libertad para los venezolanos, habló de economía, habló de un país destruido. Insistió con la palabra petróleo, petróleo, petróleo. Más de 20 veces habló del petróleo, de cómo gestionar la energía, de cómo reconstruir las infraestructuras de Venezuela con el apoyo de empresas americanas. Evidentemente, la posible inestabilidad que pudiera dar una especie de golpe de Estado a la antigua no ha sido el caso. No ha sido un golpe de Estado militar a la antigua. Ha sido una operación quirúrgica, clara, de extracción del presidente o del dictador en este caso, de toma de control del país, de la economía y de los recursos, y yo creo que eso es lo que ha trascendido y ha gustado a los mercados. Evidentemente, nos puede parecer mejor o peor que se pongan los principios económicos por encima de los principios políticos, de libertad, de democracia o de derechos humanos. Pero la realidad es que Trump no engañó a nadie, es un político poco convencional, es un hombre de negocios, es un hombre que mira la economía, y yo creo que en ese sentido se puede decir que hasta ahora va por bien camino la operación. Hay muchos otros interrogantes que, si queréis, podemos comentar en el tema de la inestabilidad que puede generar este nuevo régimen en el que permanece la mano derecha de Maduro, una persona con las manos manchadas de corrupción, incluso de sangre, como Delcy Rodríguez, y si esa tutela, diría yo, telefónica que va a ejercer los Estados Unidos sobre ella y sobre todo su gobierno va a funcionar. Pero a este momento los objetivos son claros, los objetivos económicos, la palabra petróleo está muy presente, reconstrucción del país junto con empresas americanas es bueno para la economía de Estados Unidos, y creo que los inversores lo han tomado con buen ánimo. Así es, Manuel. Interesante lo que dices. Hay que saber escuchar y en ese caso, como tú lo decías, Donald Trump, cada vez que hablaba del tema de Venezuela, hablaba, por supuesto, del tema petróleo, de lo que él sabía, el poder reconstruir esa infraestructura petrolera en Venezuela, lo que sería positivo para el país acá. Pero también hay analistas, hay comentaristas que ofrecen distintas interpretaciones sobre cuáles son los objetivos finales de Estados Unidos en Venezuela. De hecho, entre las hipótesis que se mencionan se encuentran
que propiamente como arrancó, si recordamos, el discurso, la lucha contra el narcotráfico, luego también la promoción de cambios políticos internos dentro del país, consideraciones que son de carácter geopolítico para poder tener una mejor relación lo que es Washington y Caracas. Pero en ese contexto, ¿cómo podemos también entender un poco más a profundidad esta estrategia de la cual hablas económica que tiene Washington con Venezuela y también qué señales podemos proyectar que será esa relación entre Washington y Venezuela? ¿Qué puede también, Manuel, si me permites preguntar, esperar el pueblo venezolano en este momento en Venezuela? Bueno, yo si fuera venezolano me movería entre la alegría de la extracción del dictador y la incertidumbre, porque insisto que a día de hoy la cabeza visible, presente al frente del país, no es nada más y nada menos que Delcy Rodríguez, una persona tan corrupta, tan asesina, tan salvaje como Nicolás Maduro, pero con un componente inquietante. Es muy inteligente y está muy bien preparada. Con lo cual, ahí tenemos que pensar que Donald Trump y Marco Rubio saben lo que están haciendo y la tienen bien controlada. Porque hemos visto otra señal dura, otra señal. Hemos escuchado a Donald Trump hablar contra la líder opositora María Corina Machado, asegurando que no tiene el respaldo del pueblo ni la capacidad para llevar las riendas del país. Esto es muy discutible, porque hubo unas elecciones en el 2024 que todos vimos que hubo un fraude, hasta la Fundación Carter certificó el fraude, en el que Edmundo González, la dupla Edmundo González, María Corina Machado, prácticamente arrasaron con un 70% de los votos, y más allá de que por una cuestión práctica quizás este camino de apoyarnos en la dictadura para llegar a la democracia, más allá de eso, que puede ser una estrategia válida, me parece que menospreciar a María Corina Machado no es elegante y no es bueno para el futuro del país. La reacción de ella me parece sorprendente. Esto de que quiere compartir el premio Nobel con Donald Trump me parece, no sé, una autohumillación que no entiendo. Yo creo que viendo, igual que decía que Donald Trump, en su cabeza hay números, hay economía, hay crecimiento y hay beneficios para Estados Unidos, creo que Marco Rubio sí tiene un interés personal de su trayectoria política, como lo tienen, por ejemplo, los congresistas del sur de la Florida, Mario Díaz Balar, María Luisa Salazar y Carlos Jiménez, de que realmente la democracia llegue a Venezuela y arrastre a otros países, como Cuba o como Nicaragua, ¿no? Eso es deseable, ¿no? Pero realmente ahora mismo yo, si fuera venezolano, bueno, o no soy venezolano, pero como espectador, como persona que le interesa la actualidad, me veo un poco inquietante la situación ahora mismo porque, insisto, veo al frente del país a Delcy Rodríguez y veo tranquilamente sentado cerca de ella a Jorge Rodríguez, a Vladimir Padrino y a Diosdado Cabello. Y mientras tanto, los presos políticos, por poner un ejemplo, siguen encerrados. Entonces, eso genera una incertidumbre y espero que esa intención que siempre Marco Rubio plasmó en sus discursos de que la democracia y la libertad llegue a Venezuela, llegue más pronto que tarde y que estas medidas económicas vayan acompasadas con el camino hacia una democracia, hacia una transición verdadera a la democracia. No solo un cambio de poder, porque la cosa no es tampoco quitar a Delcy y poner a María Corina, hay que hacer un cambio estructural en el país y hacer una verdadera transición de la dictadura a la democracia, como por ejemplo, yo ponía el ejemplo el otro día, como se hizo en España en el año 76, cuando se pasó de la dictadura de Franco a un régimen completamente distinto, un régimen constitucional, democrático, votado por los ciudadanos y en el que tuvieron una gran participación algunas personas que provenían de la dictadura franquista. En este caso es necesario, pero tiene que haber una visión de un cambio de régimen total en Venezuela. Qué bien, interesante. Incluso, pues sí, estamos dándonos cuenta de una forma de expresión quizás más profunda. Pero quiero preguntarte porque hemos visto que hay quienes están señalando que Estados Unidos está enviando un mensaje contradictorio en cuestión de política exterior. Por un lado, está deportando a toda costa a personas, aunque por otro lado parece abrir puertas de alianza, incluso ha sancionado menos a ciertos gobiernos. ¿Crees que aquí hay una política coherente o es simplemente un mensaje mixto
para los aliados como lo es México, Colombia o incluso ese escenario que ha vuelto nuevamente a las noticias, el de Groenlandia? Creo que la mejor receta para acabar con la inmigración ilegal, para acabar con el flujo incesante de gente que viene de América Latina a Estados Unidos, es arreglar el problema de origen. Yo creo que está muy bien arreglar el problema de origen de Venezuela, ayudar a México a desarrollar, a luchar contra la violencia, a que los migrantes tengan motivos para quedarse en sus países de origen. Entonces, esa estrategia me parece bien. Arreglemos Nicaragua, arreglemos México, arreglemos Venezuela, arreglemos Polonia, arreglemos Centroamérica y quizás los migrantes tendrán menos motivos o no tendrán motivos para marcharse de su país. Eso me parece bien. Por otro lado, en el caso de Venezuela, por ejemplo, estar reconociendo que el régimen venezolano es una dictadura y que vivir allí es muy complicado y estar intentando al mismo tiempo acabar con el TPS y acabar con el asilo político no es muy coherente. Que, por cierto, no he escuchado ninguna palabra de María Corina Machado quejándose y defendiendo a los venezolanos que están en Estados Unidos y que pueden ser víctimas de ese fin del asilo o fin del TPS, ¿no? Esas otras de las posturas de María Corina que no acabo de entender. Entonces, bueno, la posición de Donald Trump, insisto, es totalmente económica. Algunos dicen que ya no es America First y que está mirando mucho al exterior, pero si nos fijamos, cuando mira al exterior siempre está mirando en el beneficio de Estados Unidos y en casos ya me parece a lo mejor tan llamativos como el de Groenlandia, por ejemplo, que ya es meterse en la soberanía de un país democrático como es Dinamarca, que Dinamarca no es homologable a lo que es Venezuela, ni México, ni Colombia, ni Nicaragua, pero está hablando como si realmente Estados Unidos tuviera que tomar el control de Groenlandia, como si Dinamarca no fuera capaz de asegurar la seguridad de esa isla, ¿no? Oye, Manuel, interesante escucharte aquí en Buenos Días, Wall Street, pero ya finalmente, para ir cerrando la conversación, también hay algunos sectores que han expresado preocupación sobre la posibilidad de que el país, Estados Unidos, termine entrando en tensiones más directas con gobiernos de izquierda en la región. En ese contexto, cuéntanos cómo se explica esa decisión de Washington de dialogar y negociar con gobiernos que han sido cuestionados por su historial democrático. ¿Hasta qué punto estas estrategias responden a intereses de política exterior viendo a largo plazo y en qué medida están influenciadas también por consideraciones de política interna como ese calendario electoral que sabemos noviembre 2026? Bueno, yo creo que aquí hay dos almas. Hay un alma más ideológica, más de fondo, de lucha por la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, que además se representa en la cantidad de hispanos que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos venezolanos, hay muchos nicaragüenses, hay muchos colombianos, hay muchos mexicanos, que a la vez que se informan de la actualidad de Estados Unidos, echan un ojo a lo que pasa en sus países. Entonces, digamos que ahí el mundo hispano, encabezado por Marco Rubio, que es el hispano que ha tenido el más alto cargo en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Es prácticamente el número 2 del gobierno ahora mismo, secretario de Estado. Creo que ahí, sobre los hombros de Marco Rubio, pesa esa responsabilidad de luchar por la democracia en los países. Ese es el alma de Marco Rubio, pero luego, insisto, está el alma de Donald Trump, que es una persona práctica de negocios, que mira números y mira resultados, que mira barriles de petróleo, que mira millones de dólares que entran a los Estados Unidos. En algún momento hay un interés común, porque ese cambio en Venezuela, por ejemplo, les puede satisfacer a uno si consigue la democracia y al otro si consigue los barriles de petróleo y los beneficios para las empresas americanas. Pero en algún momento también puede haber una incomodidad, que yo creo que es el punto de la pregunta. Realmente, si en el tiempo viéramos que Donald Trump está cómodo pactando con Delcy Rodríguez, igual que en una hipótesis pudiera estar cómodo en un pacto de una agresión con Daniel Ortega, le podría crear algunos inconvenientes. En cualquier caso, yo creo que esta operación, mirando las midterm de noviembre, creo que es positiva, ¿no? Creo que después de toda esta política migratoria que ha perjudicado y que yo creo que le ha erosionado a Donald Trump y al Partido Republicano, haciéndole perder votos, incluso poniendo en problemas aquí a los congresistas locales, que, por ejemplo, María Elvira Salazar mira sus números, sus encuestas y puede ver que quizás
pueda perder ese puesto en la Cámara de Representantes. Creo que esta noticia de Maduro, tal y como se ha escenificado, de cómo se ha hecho, a corto plazo veo que puede ser positivo para los intereses electorales del Partido Republicano. Me gusta mucho cómo lo estás exponiendo, Manuel, porque si bien lo entiendo por lo que estamos hablando, es como si Donald Trump ha tenido que priorizar en su agenda lo que ha sido Make America Great Again, hacer nuevamente grande América, que en este caso sería qué es lo que ayudaría la economía en ese momento, y también sabemos pues la importancia de poder tener ese control sobre lo que es uno de los países, por no decir el país más grande de exportación a nivel de petróleo, ¿correcto? Sí, es así, yo creo que es así y de hecho Maduro está en una cárcel en Nueva York porque no hizo caso a los llamados de Donald Trump. Si Maduro se hubiera plegado y hubiera hecho caso a Donald Trump y no hubiera hecho esos bailes ridículos y esos desafíos y esas estupideces, probablemente podría seguir en Miraflores, pero bueno, ahí le faltó inteligencia, le faltó medir sus propias fuerzas y realmente es ridículo pensar que Venezuela como potencia militar se pudiera enfrentar a los Estados Unidos. Eso es absolutamente ridículo y bueno, el resultado es que Maduro está durmiendo en una cárcel junto a su esposa, ¿no? Bueno, Manuel, definitivamente ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en tu casa, Comercio TV. Definitivamente, con todo lo que está pasando a nivel geopolítico, tenemos que conversar contigo más seguido. Así que, por lo pronto, gracias por estar en esta mañana de hoy. Pues gracias por invitarme y hasta cuando queráis. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos y esperamos que puedas acompañarnos próximamente. Gracias. Y bueno, con esto nos vamos a una breve pausa comercial, pero por supuesto regresamos ya con la recta final de nuestro programa del día de hoy. No se mueva.